reconstruyendo el altar. El altar era uno de los mobiliarios principales en el tabernáculo de reunión que el Señor mandó construir a Moisés en el desierto. El altar representaba simbólicamente la presencia de Dios y la comunión con Dios. Es por eso que el fuego del altar tenía que arder continuamente, no se tenía que apagar nunca. Cada cristiano tiene un altar en su corazón. Cada uno de nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas y cada uno de nosotros debería de tener el fuego de la comunión con Dios encendida todos los días de nuestra vida, desde el momento en que conocimos al Señor como nuestro Salvador. Pero lamentablemente esa no es la realidad en la vida de muchas personas, pues han dejado que poco a poco el fuego de la comunión entre Dios y ellos se ha ido apagando. Y no solamente han dejado que el fuego de su comunión con Dios se apague, sino que han dejado que su altar se arruine por esa falta de comunión con el Padre. Y al tener su altar derribado, esa comunión con Dios se ha ido apagando. Han ido dejando que el fuego del Espíritu se apague y han venido pecados, vicios, compulsiones que no tienen fuerza para enfrentarlos. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos reedificar nuestro altar que está derribado? Hoy vamos a ver 10 piedras importantes para reedificar el altar. Así como Elías en su momento tuvo que reedificar el templo que estaba destruido para hacer su sacrificio, asimismo los hijos de Dios tienen que reedificar su templo que quizás está en ruinas para poder dar ofrenda o sacrificio al Señor. La primera piedra para reedificar el templo se llama fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la palabra de Dios es clara, sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos tener comunión con Dios, debemos acercarnos con fe. La segunda piedra en el altar es la humildad. Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Así como es imposible agradar a Dios sin fe, así también es imposible acercarnos a Dios sin humildad. La tercera piedra en el altar se llama sinceridad. Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de ti. No podemos reedificar el altar si no reconocemos que tenemos pecado en nuestras vidas, si no reconocemos que tenemos debilidades, iniquidades, y cosas que nos causan vergüenza, que tienen que ser quemadas en el altar de nuestra comunión con Dios. Cuarta piedra angular en el altar es la oración. Apocalipsis 8:3 me dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. No hay comunión con Dios sin oración. En los cielos está el altar donde son derramados como incienso las oraciones de nosotros, sus santos. Toda persona que se enfría espiritualmente, todo cristiano o cristiana que ha dejado que el fuego de la comunión con el Señor se apague, debe reconocer que ha descuidado la oración, que ha descuidado su tiempo con Dios. La oración es una piedra indispensable en el altar personal con Dios. Un cristiano que no ora es un cristiano que no habla con Dios. Quinta piedra angular en el altar, sacrificio. Segunda de Samuel 4:22 dice, y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. En el altar se hacían sacrificios de animales para Dios.
En nuestro altar personal hay algo que tenemos que sacrificar de nuestra vida. Un sacrificio es algo que cuesta. Es algo que no es fácil hacerlo. El rey David nos da una tremenda enseñanza a los cristianos, pues él le dijo al hombre que le estaba regalando todo para ofrecer sacrificio al Señor, que no ofrecería algo al Señor que no le costara nada. Sexta piedra de nuestro altar: la alabanza. Salmo 50:14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hay un sacrificio que cada uno de nosotros podemos ofrecerle al Señor: alabanza, cuando lo normal sería reclamar, enojarnos. En vez de eso, podemos decirle: Señor, te amo. Primera de Pedro 2:5 me dice: y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Piedra número 7. Debemos ser piedras vivas. Primera de Pedro 2:4 dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesús fue llamado piedra viva, y después nosotros fuimos también llamados piedras vivas. Nosotros vivimos porque estamos conectados con Él, quien es la fuente de vida. Piedra número 8. Debemos ser edificados como casa espiritual. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto no significa que Pedro es la roca, como la iglesia tradicional lo ha enseñado. El nombre Pedro fue un apodo que Jesús le dio a Simón cuando se conocieron, proveniente de la palabra griega Petros, o la palabra aramea Cefas. El nombre de Pedro significa piedra. Piedra número 9 o roca número 9. Debemos ser sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:9 me dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En el Antiguo Testamento, solo los sacerdotes eran los que sacrificaban ofrenda a Dios por los pecados del pueblo. Ya no puede haber una élite sacerdotal que reclame tener acceso especial con Dios, o privilegios especiales de alabanza o de relación con Dios. El creyente es su propio sacerdote ante Dios. No necesita ningún mediador excepto a su sumo sacerdote llamado Jesucristo. Y la piedra número 10 o roca número 10 es ofrecer sacrificios espirituales. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios hace el trabajo de edificar, pero nosotros hacemos el trabajo de ofrecer sacrificio agradable a Él. Y solo podemos servir como sacerdotes por medio de Jesucristo. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Estos serían los 10 puntos importantes en el altar de todo hijo de Dios que necesita mantener o reconstruir su altar ante Dios.